Pues es un auténtico placer estar aquí en un foro tan distinguido. Hola a todos y gracias por acompañarme desde distintas partes del mundo. Soy Rubén Bernardino, cofundador y director técnico de Dronícola, donde creamos gemelos digitales y experiencias inmersivas para la cultura, los medios y la tecnología. Am, Vamos a ver. Aquí estamos. Muy bien. Hoy voy a hablar de gemelos digitales desde una perspectiva muy concreta. Vamos a estudiarlos no tanto como modelos visuales, sino como infraestructuras espaciales que nacen de la captura de la realidad y se reutilizan en sistemas computacionales. La charla gira en torno a cómo se construyen esas representaciones del mundo real y las implicaciones técnicas que tiene hacerlo bien desde el principio. A medida que los sistemas reales se vuelven más complejos, los modelos simplificados se quedan cortos. Ya no se trata solo de visualizar un objeto, sino de entenderlo, medirlo, compararlo en el tiempo y reutilizarlo en distintos flujos de trabajo. Un ejemplo claro es el patrimonio cultural, donde un modelo genérico puede ser visualmente atractivo, pero también puede perder la relación entre la geometría, la escala y el contexto. Esto lleva a la introducción de errores desde el inicio, como pueden ser distancias incorrectas o volúmenes imprecisos. Sin embargo, cuando partimos de un gemelo digital con fidelidad espacial y trazabilidad de datos, sabemos exactamente qué se ha capturado, cómo se ha capturado, con qué precisión y en qué sistema de referencia. Esto permite reutilizar el mismo modelo para documentación, comparación temporal, análisis o integración en sistemas interactivos sin necesidad de tener que volver a capturar ese activo físico. Por eso hablamos de gemelos digitales no como simples modelos 3D, sino como infraestructura espacial, es decir, una base espacial que fija geometría, escala y referencia para su reutilización computacional. Antes de avanzar, necesitamos aclarar tres conceptos que suelen confundirse, pero que en la práctica implican cosas bastante distintas. Un modelo 3D es fundamentalmente una representación visual tridimensional que puede ser muy detallada, pero no tiene por qué tener ni escala real ni coherencia espacial. Esta representación sirve entonces para ver, pero no necesariamente para medir o para tomar decisiones. Cuando hablamos de réplica digital, damos un paso más. Introducimos escala, proporciones y una correspondencia geométrica con ese activo físico. Y aquí ya podemos hablar de espacio real. El gemelo digital aparece cuando esa réplica geométrica se convierte en infraestructura. ¿Y qué quiero decir con esto? Tratamos de una réplica digital que se puede conectar con datos, procesos o sistemas externos. Esta distinción no es teórica ni académica, define qué se puede hacer con el modelo, visualizarlo, reutilizarlo o integrarlo en flujos computacionales. No todos los gemelos digitales son iguales y normalmente se construyen por capas. En la base tenemos los gemelos digitales geométricos, que son precisamente los que desarrollamos Andronícola. Estos proporcionan una representación espacial precisa y coherente en escala y en alineación, y al mismo tiempo funcionan como la base geométrica sobre la que se apoyan el resto de los gemelos digitales. A partir de esa base pueden aparecer capas funcionales donde la geometría se emplea para simulación, análisis o validación espacial. Y en un nivel superior están los gemelos digitales operativos que conectan el modelo con sensores, sistemas externos y flujos de datos en tiempo real. El foco nuestro está claramente en esa base geométrica sólida sobre la que se apoyan las capas superiores. ¿Y cómo se capturan normalmente los datos 3D del mundo real? En la práctica, la mayoría de los gemelos digitales geométricos se construyen a partir de dos tecnologías: la fotogrametría y el LIDAR. La fotogrametría se basa en capturar múltiples imágenes desde distancias y puntos de vista distintos con suficiente solape. A partir de esas imágenes se construye una geometría tridimensional medible. Esta es una técnica pasiva muy eficaz para capturar continuidad visual y detalle geométrico. El LIDAR, por lo contrario, es un sistema activo que emite pulsos de láser y genera directamente una nube de puntos 3D con alta precisión métrica.
Es capaz de operar en condiciones de iluminación complejas o incluso en ausencia de luz, geometrías difíciles de escanear y sobre todo grandes extensiones de terreno. En muchos proyectos, ambos métodos se combinan. La fotogrametría aporta riqueza y realismo visual y el LIDAR aporta robustez geométrica y control de escala. Lo importante es que ambos producen geometría explícita y medible, que es lo que constituye la base de un gemelo digital reutilizable. La combinación de fotogrametría y LIDAR es actualmente la forma más robusta y versátil de construir gemelos digitales para la producción virtual y los efectos especiales visuales o los llamados VFX. Esta es una de las aplicaciones que requiere el máximo nivel de realismo, escala y fiabilidad espacial. Hasta ahora he hablado de gemelos digitales basados en una geometría métrica validada, que es la base de todo el trabajo que hacemos en Dronícola. Pero junto a este enfoque han ganado visibilidad técnicas como los Gaussian Splats, que permiten generar representaciones de altísimo realismo perceptual a partir de esos mismos datos con los que capturamos en fotogrametría. A pesar de que estas representaciones son visualmente muy potentes y convincentes, tenemos que aclarar que no son equivalentes a un modelo fotogramétrico o a un modelo tradicional de LiDAR. Los Gaussian Splats no tienen hasta ahora una correspondencia verificable con las distancias, los tamaños o las proporciones del activo. No producen una malla estructurada y por tanto no permiten medir, analizar o validar espacialmente un entorno. Por eso no pueden sustituir a la fotogrametría o al LiDAR cuando hablamos de gemelos digitales. Además, en contextos como XR o videojuegos, el realismo visual necesita geometría para colisiones, navegación, físicas y estabilidad en tiempo real. Y todo eso requiere una base geométrica estructurada. Por ese motivo entendemos los Gaussian Splats como una capa visual complementaria, integrable sobre una base métrica existente, pero no como un reemplazo de la base geométrica reutilizable del gemelo digital. Nuestro pipeline empieza siempre en la captura de la realidad. Y esto es porque la calidad del gemelo digital se define desde el principio del proceso de digitalización 3D, específicamente por cómo se adquieren los datos. La captura no depende solo del sensor, sino de la estrategia de adquisición de datos. Aquí estamos hablando de las posiciones de la captura, del solape, la distancia y la combinación de captura aérea y terrestre. Estas son precisamente las decisiones que permiten que la geometría cierre correctamente y que el modelo sea estable. También el control de escala es fundamental para anclar el gemelo digital al mundo real mediante referencias métricas fiables. Un modelo puede parecer tener fidelidad y aún así estar mal escalado si el control no se hace bien desde el principio. Todo esto ocurre en un entorno concreto que condiciona completamente la captura y determina qué estrategias son viables y qué grado de incertidumbre es razonable asumir. A partir de ahí pasamos a la reconstrucción, entendida como un proceso de validación espacial donde verificamos coherencia de escala, alineación y estructura geométrica para garantizar que el modelo sea fiable. El tercer paso es la integración en sistemas computacionales como motores en tiempo real o sistemas de información geográfica, donde ese rigor espacial se vuelve operativo y cualquier error tendría impacto directo en ese uso final. Solo cuando estas tres fases, captura, reconstrucción e integración, están bien encadenadas, el gemelo digital deja de ser un modelo aislado y pasa a ser una base reutilizable dentro de sistemas computacionales. En la fase de reconstrucción, verificamos que el modelo es coherente en escala, alineación y estructura geométrica. Es decir, que mide correctamente, que está bien posicionado en el espacio real y que su geometría es internamente consistente. El resultado es una fase, el resultado de esta fase es un modelo de alta fidelidad que concentra el máximo detalle geométrico que permiten estos datos de captura.
Este modelo base se conoce coloquialmente como el high poly y actúa como referencia geométrica y validada de ese activo real. Tal modelo no se concibe como un entregable final aislado, sino como una fuente de verdad geométrica del gemelo digital. Aquí el objetivo es determinar con rigor para qué usos es válido ese gemelo digital y con qué garantías. En este punto es donde decidimos si el modelo puede avanzar en el pipeline o si requiere ajustes antes de reutilizarlo. A partir de este modelo base validado se generan modelos derivados adaptados a distintos usos computacionales. Estas versiones suelen ser simplificadas, decimadas o reestructuradas, preservando siempre la coherencia espacial, la escala y también optimizando según el contexto de uso. Por ejemplo, modelos para motores en tiempo real y XR, versiones optimizadas para sistemas de información geográfica y análisis espacial, geometrías simplificadas para simulación o para planificación, activos preparados para producción virtual y visualización interactiva o modelos estructurados que actúan como contenedores espaciales de información técnica o contextual dentro de pipelines de análisis de datos. Reconocemos que la tecnología de Gaussian Splats está avanzando bastante rápido y que parece muy comprometedora, y empezando a generar mallas y a montarse en mallas existentes de LIDAR y fotogrametría, pero a pesar de todo, nos parece que no tienen todavía una solución robusta más allá de visualización y preproducción. Vamos a ver ahora unos cuantos casos de uso que ilustran el trabajo que hacemos en Dronícola. Uno de los ámbitos donde más sentido tiene nuestro trabajo es el patrimonio cultural. ¿Por qué? Porque concentra varios factores a la vez: alta complejidad geométrica, valor histórico y una necesidad clara de rigor espacial. Este enfoque es lo que se suele denominar patrimonio digital, el uso de gemelos digitales como base espacial fiable para documentar, analizar y hacer accesible el patrimonio cultural en distintos contextos. En primer lugar está la documentación y preservación. Los gemelos digitales permiten capturar el estado real de un activo en un momento concreto, con escala correcta y coherencia espacial. Esto genera un registro digital que no depende de interpretaciones posteriores y que puede reutilizarse en el tiempo. Tal reutilización puede hacerse incluso cuando el activo haya cambiado, se haya degradado o incluso hasta desaparecido. Pero más allá de la preservación, el gemelo digital también habilita nuevas formas de acceso. A partir de esa base espacial rigurosa, se puede crear experiencias inmersivas que permiten recorrer y comprender un activo patrimonial sin necesidad de estar allí físicamente. Una aplicación especialmente relevante aquí es el turismo virtual. Estas experiencias permiten abrir el acceso a lugares que son frágiles, remotos o con aforo muy limitado sin comprometer su conservación. En este contexto, la fidelidad espacial no es un lujo, sino un requisito. La experiencia solo es creíble si el espacio digital responde a dimensiones, proporciones y relaciones reales del lugar. Además, estas experiencias pueden adaptarse a distintos contextos, desde divulgación cultural y educación hasta visitas virtuales más avanzadas en motores de tiempo real, siempre partiendo del mismo gemelo digital de base. Cuando hablamos de entornos interactivos y gamificados, nos referimos a un contexto en el que el gemelo digital ya no se utiliza como representación espacial, sino como parte activa de un sistema que debe ejecutarse en tiempo real. En este tipo de aplicaciones, el gemelo digital ya ha pasado por las fases de reconstrucción y validación espacial, y el desafío ahora es que el modelo funcione de forma estable dentro de un motor interactivo. Aquí el factor determinante deja de ser la exactitud geométrica y pasa a ser el coste geométrico, es decir, la densidad de polígonos, la complejidad de la malla, las colisiones, los tiempos de carga y la estabilidad durante la ejecución. Estos requerimientos nos obligan a tomar compromisos técnicos conscientes, ajustando el modelo según lo previsto, el uso previsto.
Y todo esto sin asumir que necesariamente más resolución se va a traducir en una experiencia mejor. Esta etapa no añade información al gemelo digital, pero sí determina algo fundamental: si el modelo es realmente usable dentro de una experiencia interactiva o no. El último caso de uso que tengo aquí es el de producción virtual. En este contexto, el gemelo digital se utiliza como entorno realista de rodaje, integrado directamente en motores de tiempo real y sistemas de producción virtual. Sobre este entorno se planifican planos, encuadres, composición y movimientos de cámara. Esto se consigue trabajando desde el inicio con un espacio que respeta distancias, escalas y relaciones reales. En este ejemplo concreto digitalizamos una formación geológica muy exótica y popular que está aproximadamente a una hora de Madrid, que se llaman las Cárcavas del Pontón de la Oliva. El uso de gemelos digitales para la generación de escenarios virtuales ofrece una ventaja clave frente a los fondos genéricos o aquellos entornos que están creados desde cero. Las cámaras virtuales se mueven en un espacio físicamente creíble, con parallax realista y proporciones correctas. Esto facilita decisiones de rodaje y reduce ajustes posteriores. En la práctica, este enfoque permite evitar desplazamientos a localizaciones remotas, reduciendo así costos y tiempos de rodaje, pero sin renunciar al realismo. Un mismo gemelo digital puede reutilizarse para previsualización, rodaje en pantallas LED, integración con efectos visuales o incluso en experiencias inmersivas posteriores. Cuando el gemelo digital es geométricamente fiable, se puede integrar dentro de pipelines cinematográficos de producción virtual. Y aquí entramos en la especialidad de Dronícola, la digitalización de entornos complejos de gran escala. No hablamos de capturar objetos aislados, sino de integrar terreno, edificaciones y estructuras en un espacio digital continuo. Nuestro valor está en combinar alta precisión geométrica, alto realismo visual y gran extensión espacial de forma coherente. Esto es lo que permite que el gemelo digital se perciba como un entorno completo y por tanto de una manera mucho más cercana a la experiencia del mundo real. Trabajamos combinando captura aérea y terrestre para mantener continuidad espacial, incluso en escenarios que están degradados, que tienen difícil acceso o que no tienen una separación clara entre los elementos. El resultado no es solo una representación visual, sino una base espacial fiable que nos permite hacer análisis, planificación, visualización inmersiva o integración en otros sistemas. Cuando hablamos de gemelos digitales, muchas veces se pone en foco en el software, en la reconstrucción o en la visualización final, pero en nuestra experiencia el mayor reto está mucho antes, en la captura de los datos. La fotogrametría depende directamente de la luz ambiental, de las condiciones meteorológicas y sobre todo del acceso físico al activo. En entornos degradados o abandonados, el terreno es inestable, hay escombros, zonas no transitables y auténticos riesgos para las personas. Esto significa que no siempre se puede capturar donde se quiere, ni cuando se quiere, ni en condiciones ideales. La estrategia de adquisición tiene que adaptarse continuamente a la realidad del entorno. Los retos de reconstrucción o de integración en motores o sistemas computacionales están ahí, pero son problemas técnicos que sabemos resolver y que podemos controlar y predecir. En nuestra opinión, el verdadero cuello de botella es conseguir datos válidos y coherentes en condiciones reales de operación. Y si esa base falla, nada de lo que viene después funciona. Para concluir, me gustaría resumir dos ideas clave. Primero, los gemelos digitales no son simplemente modelos 3D. Cuando fijan geometría, escala y sistema de referencia de una manera estable, se convierten en infraestructura espacial reutilizable. Segundo, precisamente porque actúan como infraestructura,
permiten conectar múltiples usos computacionales: análisis, SIG, XR, visualización, simulación o producción virtual, sin perder coherencia espacial ni contexto. Cuando esa base es rigurosa, el mismo gemelo digital puede alimentar aplicaciones muy distintas sin necesidad de reconstruir el mundo cada vez. Con esta base, se abre un espacio claro para explorar aplicaciones específicas según el contexto y las necesidades. En la ilustración que tenemos aquí, mostramos un ejemplo que demuestra la consecuencia práctica de la idea central. Partimos de un gemelo digital validado, que es el Dolmen de Lácara, en Badajoz, España. Este gemelo lo integramos dentro de un entorno más amplio estructurado en un sistema de información geográfica, lo que se llama un modelo de terreno. Este modelo mantiene la escala y la coherencia espacial. A partir de ahí, eh, extendimos el entorno mediante un proceso que se llama generación de contenido procedural, donde poblamos la superficie desnuda del terreno alrededor del dolmen con árboles, hierba, piedras y otros elementos representativos del lugar donde está este dolmen. Y en ese entorno realista ampliado creamos una experiencia de realidad virtual continua y creíble. Y bueno, con esto cierro la presentación. Me gustaría ahora abrir la conversación, aunque tenemos unos pocos minutos, y conocer vuestras preguntas y experiencias trabajando con datos y entornos espaciales.